Voy a invitarles a que vayamos a el libro de Hechos, ahí en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo número 2. Y vamos a leer desde el verso número 41. Ya habíamos leído hasta el verso número 40. Y voy a invitarles a que leamos desde el verso número 41 y vamos a usar la traducción en lenguaje actual. ¿Estamos? Estamos muy bien. Dice la palabra del Señor así. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Y aquí pues encontramos un pasaje o una porción bíblica muy interesante. Yo le colocaba al título de esta reflexión: ingredientes vitales para crecer. Todos necesitamos vivir procesos, ¿cierto? En la vida de cada uno de nosotros se nos presentan siempre oportunidades para tomar ciertos recursos, tomar ciertas cosas que van a permitir que se desarrollen procesos en nuestras vidas, ¿sí? Todo tiene un proceso. Y algo que veía en este pasaje es el hecho de el efecto de la proclamación del Evangelio. Este es parte de ese discurso que el apóstol Pedro está haciendo, lleno allí del Espíritu Santo, hablándole a un grupo de personas que, producto de la manifestación del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, recuerdan todo lo que nos enseñaba en la ocasión pasada el libro de Hechos al comienzo de este capítulo. Y aquí vemos como el efecto, podríamos decir así, ¿no? Es el efecto de todo ese discurso, de toda esa proclamación del mensaje que se estaba predicando. Y por eso entendía yo que la proclamación del Evangelio impacta el corazón de quien oye y cree en ese mensaje. Y eso fue lo que sucedió aquí, ¿no? Vemos a un grupo de personas que fueron impactadas por el mensaje del Evangelio, por ese mensaje o esa predicación que el apóstol Pedro había compartido o estaba compartiendo al inicio de este capítulo. Ahora, esa proclamación del Evangelio que ha impactado el corazón de las personas que oyeron y creyeron en ese mensaje, debe
entenderse que tiene que ver con todos esos ingredientes necesarios, vitales, para que en nosotros haya crecimiento. Nosotros podríamos estancarnos en diferentes situaciones de nuestra vida como seres humanos, ¿sí? Pero es natural que una persona que nace pueda crecer, su estatura llegue hasta la estatura que Dios ha determinado según sus genes, ¿cierto? Según sus genes. Hay personas que son muy altas. Acá nos está viniendo, o está viniendo mejor a reunirse con los jóvenes, un chico que tiene 17 años y es altísimo. Es bastante alto, bastante grande él. Y hay personas que son bajitas, otras que son de estatura media y otras que son de bastante altura, hablando de lo físico. Y uno crece hasta donde en su condición genética le permite, ¿sí? La condición genética. Pero nosotros en nuestra vida cristiana todo el tiempo debemos estar en un proceso de crecimiento, en un proceso de madurez. Y en ese proceso de crecimiento y de madurez, lo que permite que eso se dé son esos ingredientes vitales que logran o permiten o generan mejor ese crecimiento. Y es producto de la proclamación del Evangelio. Una persona que no ha oído el mensaje, pues nunca vamos a ver a esa persona caminando en los preceptos, en los principios de Dios. Y para nosotros crecer, para nosotros madurar, hay que desarrollar lo que nos dice aquí este versículo inicialmente. Aspectos muy claves allí. Habla de creer y de aceptar el mensaje. No puede haber crecimiento, no puede haber madurez en nuestra vida espiritual si no creemos y si no aceptamos el mensaje. Ellos recibieron el mensaje, oyeron el mensaje, vinieron corriendo producto de haber oído la manifestación del poder del Espíritu Santo en esta escena que nos narra Hechos, y empezaron a oír el discurso de Pedro, del apóstol Pedro, e inmediatamente creyeron, inmediatamente aceptaron el mensaje del Evangelio. Y eso lo veía yo como una evidencia de la fe en Cristo. Y miren que una evidencia de nuestra fe en Cristo es el compromiso y el involucramiento. Porque si usted lee detenidamente el versículo 41, dice: ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Ellos creyeron, y dice: tan pronto como los apóstoles los bautizaron, o sea que fueron 3,000 personas que creyeron, que fueron bautizados, y dice que tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas, aquí no está restándole ninguna, ¿cierto? Todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. ¿Cuántos eran el grupo de los seguidores de Jesús? Aproximadamente unos 120 estaban reunidos ese día, ¿sí? Habían 120 aproximadamente reunidos ese día. Ellos estaban orando, estaban haciendo lo que el Señor les había dicho. Estaban orando, reunidos allí en ese momento, en ese instante, y producto de la manifestación del Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas, y toda esta gente se vino a ver, ¿sí? Se vino a indagar, a preguntar qué es lo que está pasando. Ahora, de toda la gente que vino, algunos no creyeron, algunos se burlaron, dice también el pasaje que estudiamos, o los versos que estudiamos anteriormente. Pero aquí hay unas evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias? La fe en
Jesucristo, ¿sí? El poder creer, el poder aceptar, pero también aparte de el creer, ese creer tiene que evidenciarse, mostrarse a través de acciones. ¿Y cuáles fueron las acciones que vemos en ellos y que son notorias en estos primeros cristianos? Era el compromiso y el involucramiento. Había compromiso y había involucramiento. Y eso lo vamos a estar mirando en toda esta porción, que estamos leyendo el día de hoy. Esa es una evidencia. Ahora, lo que nos dice allí es que creyeron, y decimos que es una evidencia de la fe en Cristo porque manifestaron compromiso, manifestaron involucramiento. Ellos creyeron, se bautizaron y se unieron a los seguidores de Jesús. Entonces, hay que mostrar evidencia de que realmente nosotros somos seguidores de Cristo. Podríamos concluir eso, ¿cierto? Una persona que ha recibido el mensaje del Evangelio es una persona que es impactada por ese mensaje y que responde a ese mensaje. ¿Y cómo responde? Responde creyendo en ese mensaje. Y producto de creer, entonces inicia un proceso. Y inicia ese proceso que tiene que ver con no solamente aceptar el mensaje, sino con desarrollar compromiso, con desarrollar involucramiento, como nos lo está mostrando aquí la palabra del Señor. Ahora, yo miraba también en el versículo 42, volvamos a leerlo, y dice, y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Y aquí hay otro aspecto importante dentro de todos esos ingredientes que son vitales para crecer, ¿sí? Dentro de todos esos ingredientes, aparte de ver allí el elemento del compromiso y el involucramiento, debemos entender que para poder crecer, para poder madurar, hay que tomar decisiones vitales. Hay que tomar decisiones vitales. Y aquí hay varias decisiones vitales que ellos tomaron. Oyeron el mensaje, aceptaron el mensaje, se comprometieron con lo que habían oído, ¿sí? Lo evidenciaron a través de su compromiso, de su involucramiento, y empezaron a manifestar cosas vitales. ¿Y por qué enfatizo en esto? Porque a lo largo de toda la historia, este es el grupo de cristianos que evidencia de una manera fuerte estos elementos. Y uno los evalúa de allí para acá y se da cuenta que hoy la iglesia no los practica de la manera como deberíamos practicarlos o desarrollarlos. Eso tiene que ver con lo que hablábamos la vez pasada, ¿cierto? Hay cosas que son normativas, ¿sí? Que nosotros deberíamos estar haciéndolas de manera normativa, constantemente, ¿sí? No son cosas que surgen de vez en cuando, no, deberían ser parte de nuestra cotidianidad, parte de nuestro ejercicio como hijos de Dios, como cristianos. ¿Y a qué hace relación esto? Bueno, aquí hay que tomar decisiones vitales y ellos decidieron eso, tomaron decisiones vitales. Una de ellas, decidieron vivir como una gran familia, dice ahí en el versículo 42, y decidieron vivir como una gran familia, según
como lo está mostrando esta versión. Ahora, ¿usted cómo se imagina a una gran familia? Y bastante grande, ¿no? Porque de un día para el otro, de un promedio de 120 pasaron a 3,000 y pico, ¿sí? Y el piquito eran los 120. Una gran familia, y decidieron vivir como una gran familia. O sea que me imagino que hicieron su asamblea, su reunión, su celebración, y empezaron a buscar tratar de mejorar en esa vida que habían aceptado al recibir el mensaje del Evangelio. Pero lo segundo que yo noto allí en ese verso 42 es que ellos aprendían cada día de la palabra de Dios. Porque dice, decidieron vivir como una gran familia, y luego dice, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y como dice en la otra versión, dice también en la otra versión, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es otro elemento, otro ingrediente vital para crecer. No va a haber crecimiento en nuestra vida espiritual solamente por asistir a una reunión. Hay crecimiento en nuestra vida espiritual si nosotros vivimos el proceso y constantemente en ese proceso, constantemente nos retroalimentamos de la enseñanza, de la doctrina, ¿sí? La parte o la palabra mejor doctrina tiene que ver con creencia, con enseñanza. ¿En qué creemos nosotros? ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra creencia? ¿En qué creemos nosotros como cristianos? Y la enseñanza, la creencia tiene que ver con lo que se recibió de parte de Dios, de parte de Jesucristo, como nos lo muestra aquí el versículo 42. Por eso decimos que para poder crecer y para poder madurar hay que tomar decisiones vitales, ¿sí? Y utilizar esos ingredientes vitales. Usted no puede hacer un sancocho y que le quede delicioso si usted no utiliza los ingredientes necesarios, ¿sí? Usted no le puede llamar sancocho a algo que usted hace, una sopa o alguna comida, ¿cierto? Algún caldo, si no le echa plátano, si no le echa yuca, si no le echa la papa, ¿sí? Hay unos ingredientes allí. En la vida cristiana igual. En la vida cristiana, si nosotros no le ponemos este ingrediente a nuestra vida, no va a haber crecimiento, no va a haber madurez. Tiene que haber una enseñanza clara, que no nos pase como esa anécdota que yo les contaba hace algún tiempo, ¿no? Que entrevistaron a algunas personas de la iglesia con respecto a lo que ellos creían, ¿no? Y entonces le dijeron a una señora, bueno, ¿y usted en qué cree? Pues dijo, yo creo en lo que cree mi iglesia. Muy bien, ¿y en qué cree su iglesia? Ah, pues mi iglesia cree en lo que cree mi pastor. ¿Y en qué cree su pastor? En lo que yo creo. Y a veces uno se enreda, sí, y no sabe explicar. Hay muchas cosas de la vida cristiana, de la vida espiritual que uno no alcanza a explicar. ¿Y por qué? Porque no ha vivido un proceso de formación, ¿sí? No se ha expuesto al mensaje, a la enseñanza. Aquí dice, y ellos decidieron vivir como una gran familia, pero también dice, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Lo que habían recibido en el trabajo ministerial con Jesús, al haberse expuesto con Jesús
a esos 3 años y medio de ministerio que hizo Jesús, ellos lo que habían recibido lo estaban compartiendo con los demás, ¿sí? Lo compartían con los demás. Porque hay muchos interrogantes, ¿no? Yo tengo personas que a veces me mandan un audio, me mandan un mensaje de texto y me dicen, mira que estaba leyendo tal pasaje, ¿no? A Elizabeth también la llaman, ¿no? Aún nuestros líderes, ¿sí? Los que hemos ido formando en el proceso, y nos llaman y nos preguntan, mira que estaba leyendo tal pasaje y no entiendo. Aquí está haciendo relación eso. Uno lo lee así a simple vista y de pronto lo entiendo de esta manera. ¿Será que eso es así? ¿Sí? Y hay pasajes que son complicados, ¿sí? Que día me escribía una personita y es profesora y me escribía y entonces yo le decía, pero es que ese pasaje es parte de un libro que es profético. Y entonces todo ese lenguaje del que está hablando allí, que hablaba de dragones, es un mensaje o es un lenguaje mejor profético. Entonces hay que entenderlo dentro de ese contexto, ¿sí? De esa interpretación en el contexto que hay allí, y hay que entenderlo de una manera particular. Y yo le dije, espérate un momentico, ahorita te respondo. ¿Con qué tiene que ver? Eso tiene que ver o hace relación con tal cosa, ¿sí? Nosotros necesitamos fundamentarnos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida doctrinal. Entonces debemos aprender cada día de la palabra de Dios. En otras palabras, como dice la versión tradicional, debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. A eso estamos siendo llamados. Si en usted no hay ese ingrediente, ya no le va a saber bien la sopa, ¿sí? No le va a quedar bien, no va a gustar, en otras palabras, ¿cierto? Asimismo, la vida cristiana, nuestra vida cristiana personal no va a agradar, no va a gustar al mundo ni a los que están alrededor nuestro si no hay ese ingrediente, ¿sí? La enseñanza constante, continua de la palabra de Dios que esté influenciando, que esté impactando. Aquí estamos viendo un ejemplo. Pedro se para lleno del Espíritu Santo, comparte el mensaje y se convierten como 3,000 personas. Nosotros hemos visto grandes evangelistas a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, en grandes eventos donde mucha gente doblega su corazón a Cristo. Yo recuerdo una de las anécdotas que compartía el evangelista Billy Graham. Él dice que estuvo en un evento evangelístico y no quería dar la enseñanza. Estaba buscando que alguien lo reemplazara de todos los pastores que lo estaban acompañando, pero ellos le pidieron que fuera él, porque a él fue a quien lo habían invitado y la gente estaba esperando oír a Billy Graham, ¿sí? Muy famoso porque Dios lo usó mucho. Pero él no quería porque él estaba enfermo, estaba con una amigdalitis impresionante, con un problema en la garganta, casi no podía ni hablar. Y eso hablaba así, todo así raro, ¿sí? Y él comparte ahí en su experiencia que él así se paró y habló y predicó y enseñó. Y al año siguiente volvieron y lo invitaron y él llegó a esa misma ciudad a hacer su tiempo de evangelismo, y hubo un auxiliar, un ujier como le llaman en la iglesia, un colaborador que estuvo muy pendiente de él, de llevarle el agüita, de estar ahí atento, de ayudarle con la Biblia, con el material que él llevaba, y muy pendiente. Y él le preguntó, ¿sí? Él le preguntó que cuánto llevaba de vida cristiana, y él le dijo, yo llevo 1 año, ¿usted no se acuerda de mí? Y él le dijo, no, yo no me acuerdo de ti. Le dijo, yo estaba en primera fila
hace un año, cuando usted vino a predicar acá. Yo era ese borrachito que estaba ahí en primera fila. Pero ese mensaje que usted dio hace un año me impactó el corazón. Entonces el mensaje del Evangelio debe impactar el corazón de la vida de las personas y debe generar cambio, debe generar transformación, debe generar un estilo de vida diferente. Por eso debemos usar los ingredientes vitales para crecer. ¿Qué es lo que hace que crezca? Como dice aquí, que cada día nosotros estemos perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de Dios. Y los iba a invitar también a que me acompañaran allí a el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, tenía por aquí una referencia extra, Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo 16 al 18, dice: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. No voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Y es interesante esta porción porque hay una promesa. El Señor está diciendo: yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo. Y aquí en Hechos ya estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo y estamos viendo el cumplimiento de esto que nos está mostrando el Evangelio de Juan, ¿sí? Donde el Espíritu Santo está obrando en la vida de las personas para que esas personas que han recibido al Espíritu Santo y nosotros que tenemos al Espíritu Santo podamos ser guiados, podamos ser ayudados, podamos ser enseñados. ¿Quién es el que nos hace entender la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Hoy estaba mirando un video y en el video estaban hablando acerca del efecto del uso de todos estos dispositivos que nosotros tenemos a la mano, celular, pantallas, todas las pantallas. Y se lo compartí a los grupos de parejas, pensando en los niños. Dice que ha generado un efecto tan tenaz que hemos perdido el hábito de leer y hemos perdido el hábito de generar mayor comprensión en la lectura. Se ha menguado la comprensión en la lectura, ¿sí? Porque no estamos dejándonos ayudar a través de su palabra, de la lectura, del estudio, de la meditación en la palabra de Dios. Incluso hoy hay ya muchas campañas en colegios a donde los niños les están pidiendo que no utilicen, evitando, generando. Ha habido traumas, ¿no? Hay un país en donde una empresa hizo unos, como una especie de estuches, y entonces el niño llega al colegio o a la escuela y tiene que depositar en ese estuche su celular, ¿sí? Y entonces ese estuche bloquea todo. Y entonces el niño se desconecta y ha generado un efecto positivo. Nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla todo el tiempo,
¿sí? Reflexionar en la palabra de Dios y ayudarnos del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe. Lo tercero que veía allí también es que no solamente ellos decidieron vivir como una gran familia, no solamente se dispusieron a aprender cada día de la palabra del Señor, sino que empezaron a cultivar una íntima relación con Dios para poder desarrollar un correcto compañerismo cristiano. Miren lo que dice el versículo 43 de Hechos 2. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús, versículo 44, compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades, versículo 45, y repartían el dinero entre todos, a cada uno le daban según lo que necesitaba. Y hay cosas bien especiales que vemos aquí en estos primeros cristianos. Ellos empezaron a cultivar esa íntima comunión con Dios y empezaron a relacionarse correctamente los unos con los otros. Eso se llama comunión. Cultivaron la comunión. Si nosotros como hijos de Dios no cultivamos la comunión, va a haber problemas. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros, como dice la otra versión. Y aquí yo veía varias cosas vitales, hablando de esos ingredientes vitales. Y una es el discipulado o la edificación. La edificación es una necesidad vital. Yo tengo que estar en contacto constante con alguien que me guíe, me ayude a crecer, me ayude a madurar, me oriente, me ayude a ir desarrollándome en mi vida como hijo de Dios. Que vaya ayudándome a ir madurando, ¿sí? Que me vaya ayudando a ir comprendiendo la implicación de lo que es la vida cristiana, ¿sí? A eso tenemos que llegar, a vivir una constante o un constante proceso de edificación, porque la edificación es vital. ¿Cuándo dejamos de crecer espiritualmente? A ver, ¿cuándo dejamos de crecer espiritualmente? El día que el Señor decida llevarnos a su presencia, ¿sí? Ese día. Mientras tanto, vamos a seguir aprendiendo, todos los días. Yo todos los días me expongo a la palabra del Señor. Es como con el desayuno, ¿no? Uno dice, hoy me voy a tomar el cafecito con la arepita y con el huevito, o si hay choricito, bueno, lo que haya, ¿no? Y todos los días uno degusta y eso todos los días le sirve, ¿o no? Claro, a algunos nos sirve porque empezamos a crecer, ¿sí? Más que a otros, ¿cierto? Pero eso genera un efecto o no. Entonces, si físicamente el alimento genera un efecto en nuestra parte física, imagínense si hay una constante en la comunión, en la relación con Dios, pues se va a reflejar en la manera como nos relacionamos con los demás. ¿Y cómo aprendemos a relacionarnos con los demás? Cuando vivimos nuestro proceso de edificación, cuando nos integramos. Ahí habla en este versículo 46, dice, además todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Aquí está hablando de los ágapes, los famosos ágapes comunitarios, que no solamente era celebrar la cena del Señor, o sea, tomar el pan y el vino como una conmemoración, sino que ellos compartían los alimentos, hacían sus refrigerios, como le llamamos nosotros, ¿sí? En los grupos pequeños que tenemos, siempre tenemos refrigerio, ¿no? Hacemos nuestra reunión y el refrigerio, uno trae un día empanaditas, otro trae arepas y compartimos y allí
fortalecemos nuestro compañerismo cristiano, ¿sí? Eso tiene que ver con perseverar en la comunión unos con otros, la edificación, la integración, el compañerismo, el apoyo mutuo en la oración, porque ahí dice en el versículo 45, vendían sus propiedades, repartían el dinero entre todos, a cada uno se les daba según lo que necesitaban, y dice allí más adelante que ellos, o antes, perdón, que ellos oraban, ¿no? En el 42, perdón, en el 42 celebraban la cena del Señor y oraban juntos, ¿sí? Oraban juntos. Aquí vemos entonces diferentes elementos que son claves, que son fundamentales. Pero también habla en el versículo 45, que ya lo leímos, el apoyo mutuo. No solamente apoyarse en la oración, sino ayudarse materialmente en la medida de las posibilidades. Y de alguna manera surgió como toda esa dinámica de lo que es el cooperativismo, ¿sí? Lo que es el cooperativismo. Hoy tenemos muchas organizaciones que nos permiten a nosotros ayudar. Nosotros nos apoyamos a través de unas ONGs que nos dan unos recursos, y esos recursos alimenticios se los llevamos a los niños, a los jóvenes en diferentes lugares, a familias, ¿sí? Y entonces hay una cooperación mutua con las necesidades, o con el cubrimiento mejor de las necesidades. Pero también habla ahí de alabar a Dios, de reunirnos para eso, para dar una exaltación, para exaltar el nombre del Señor. Todo esto muestra ese amor, el amor mutuo, una de las características que el Señor buscaba en todos ellos. Cuando yo leía aquí en Juan capítulo 13, veía ahí en el versículo 34 y 35, Juan capítulo 13, dice en el 34, les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Y el Señor estaba diciendo aquí en Juan, esto es lo que yo quiero, esto es lo que ustedes deberían estar practicando como seguidores míos. Y lo vemos acá, ¿sí? Lo vemos acá en Hechos, que ellos lo practicaban, empezaron a practicar. Habían recibido eso del Señor, lo estaban transmitiendo y dando a conocer y enseñando a este grupo, a esta gran comunidad que se había formado, y estaban ejerciendo ese amor mutuo. Y lo cuarto que yo también veo y resalto aquí como ese ingrediente vital, es que daban testimonio a los de afuera. Otro elemento que hace que nosotros crezcamos, que maduremos, es dar testimonio. Dice en el versículo 47, juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande, ¿sí? Cada vez más grande, dice allí. Entonces debemos dar testimonio a los de afuera. Ese es otro ingrediente. Y el testimonio del creyente debe impactar la vida del que aún no ha respondido al mensaje del Evangelio. Nuestra vida, nosotros no somos perfectos, nosotros no somos de pronto personas sin errores, siempre vamos a cometer errores, vamos a tener, ¿cierto? Cosas que de pronto no le van a gustar a los demás, pero en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de ir desarrollando nuestra vida de fe, debemos dar testimonio. Y dar testimonio implica
tener favor con todo el pueblo, como dice en la otra versión. ¿Y eso cómo se logra? Pues evidenciando el amor, pero también la unidad entre los creyentes, ¿sí? Que se evidencie el amor, pero que también se evidencie la unidad entre nosotros. Que al ser convocados nos movamos, que al ser desafiados a jornadas de evangelismo nos movamos, que cuando se nos convoque al ayuno y a la oración nos movamos. Mañana tenemos nuestra jornada de oración y ayuno, nuestra casa abierta de oración desde las 8 de la mañana. Que nos movilicemos, que nos unamos en diferentes propósitos. Que visitemos a los enfermos. Ese no es solamente el rol o el papel nuestro como pastores. Hay muchos enfermos, varios enfermos. Hemos tenido enfermos, ¿cierto? Celsa ha estado enferma, por allá fuimos a, a verla en algunas ocasiones, ¿cierto? Tenemos allá a Ernesto enfermo. ¿Han ido a ver a Ernesto? Bueno, qué bueno pegarle una visitica a Ernesto. Y llévele mandarina y naranja que le encanta a Ernesto. Eso es parte de lo que nosotros deberíamos hacer, ¿sí? Con nuestros hermanos. Y apoyarnos mutuamente. Ahora tenemos que ser sabios, ¿no? Porque pues uno encuentra gente que no tiene un corazón correcto y puede abusar, ¿cierto? Puede abusar. Pero Dios nos llama a que seamos personas que evidenciemos el amor los unos por los otros, que evidenciemos nuestra unidad, que seamos un puente para que otros se acerquen a Cristo, porque a veces no damos testimonio y en vez de ser puente somos el abismo que hace que la gente se distancie, ¿cierto? Se vaya distanciando. Y para terminar, leamos 1 Corintios en el capítulo 9, en los versos 19 en adelante. Dice: aunque soy libre, vivo como si fuera el esclavo de todos. Así ayudo al mayor número posible de personas a creer en Cristo. 1 Corintios 9, 19. Dice: cuando estoy con los judíos, vivo como judío, para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios, al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos, es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia y porque quiero participar de sus buenos resultados. En otras palabras, lo que les decía ahora, ser puente para que otros se acerquen a Dios. O sea, no vender nuestros principios, ¿no? No vender nuestros principios, pero buscar la manera de ser puente para que la gente se acerque a Dios. ¿Sí? Hay gente que tiene unas concepciones equivocadas, pero uno tiene que respetarlas. Pero cuando le den la oportunidad, exponerlo. ¿Sí? Exponerlo. Hay personas que llegan y
y dicen es que yo pienso así. Uno dice, yo respeto su opinión, pero yo no estoy de acuerdo por esto, porque yo pienso de esta otra manera. Y ya en el ejercicio de toda la tolerancia, pues tenemos que aprender a socializar. Aún en medio de esta realidad social, política, económica que estamos viviendo. Hoy, tristemente, el liderazgo social que hay ha generado una polarización. Entonces usted no le coma cuento al liderazgo cuando va en contra de los principios de Dios. Usted al liderazgo que va en contra de los principios de Dios a distancia, ¿sí? A distancia. Y no se enamore, ¿no? Porque hay yo he visto cristianos enamorados de líderes que están promocionando cosas contrarias a los preceptos de Dios. Y eso no, así no debe ser. Debemos defender son los preceptos de Dios. Y a nosotros al que debemos adorar y venerar y morir por él, es a Dios. ¿Sí? Pero no por otra persona que es igual de pecador que uno, o a veces hasta peor, ¿no? Porque no tiene a Cristo en su corazón y hace cosas horribles. Por eso tenemos que desarrollar discernimiento y orar, ¿cierto? Orar para que Dios dé sabiduría. Y si la persona no quiere aceptar la dirección de Dios, pues que el Señor se encargue y haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Haga lo que tiene que hacer, porque nosotros cristianos hemos sido engañados muchas veces a lo largo de la historia y hemos apoyado personas que han hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos ser puentes para acercar a la gente a Cristo y que la gente acepte a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador. Por eso necesitamos de todos estos ingredientes. ¿Ok? Bueno, pongámonos de pie, vamos a dejar allí y vamos a